Bienvenidos, buenos días a todos. Este es Iglesia AP en línea y nos da un gran placer poder estar con ustedes una vez más aquí junto con nuestro pastor, ¿verdad? Iglesia AP en línea, ¿verdad? Feliz día, feliz semana nueva y pues es el Señor a quien damos toda honra y gloria, ¿verdad? Dándole gracias que nos permite continuar este tema tan precioso sobre la vida de Moisés, ¿verdad? Es un gran placer. Yo soy Felipe Jr., soy el anfitrión aquí junto con nuestro pastor Felipe Senior, Felipe Villatoro, nuestro pastor, ¿verdad? De Iglesia AP. ¿Cómo está, pastor? Bendecido, gracias a Dios. Aquí estamos contentos, felices de poder llegar a toda esa gente amable que puede ver esta transmisión, y deseamos gran bendición en esta preciosa mañana, ¿verdad? Un domingo maravilloso. Amén. Bendiciones. Amén. Y queremos recordar por qué, ¿verdad? Este tema, ¿quién yo? Bueno, vamos a estar tratando sobre la vida de Moisés, continuando esta gran historia de él, ¿verdad? De su vida, cuando en este caso, ¿verdad? Vemos como, si usted conoce la historia, Moisés fue visitado, ¿verdad? Por la misma presencia de Dios en ese lugar, ese monte santo, ¿verdad? Ese lugar donde la zarza ardía, ¿verdad? Entonces de eso vamos a estar hablando. Y pues recuerde que usted siempre se puede involucrar, ¿verdad? Chateando en vivo ahí en Facebook. Puede usted mandar saludos, puede mandar peticiones, lo que usted desee, sugerencias, comentarios, ¿verdad? Vamos a darle bienvenida, por supuesto. Mande saludos también, ¿verdad? Es un gran placer poder conectarnos con usted. Recuerde, si usted dice quiero más información, quiero más aprendizaje, ¿verdad? Usted siempre puede ir a nuestra página a apdalas.org. También conectándose en YouTube puede encontrar todos los temas, ¿verdad? De los domingos en la mañana en español ahí en YouTube, buscando AP Church Dallas, y ahí van a salir todos los programas, ¿verdad? Recuerde que hay muchos lugares donde usted nos puede encontrar, ¿verdad? Y si usted dice yo quiero asistir a un servicio en vivo, recuerde, ¿verdad? Que usted puede hacer esto domingos en la tarde a las 6:30 allí en el templo 3115 Borger Street en Dallas, Texas, ¿verdad? Ahí usted puede conocer nuestros pastores y participar en un servicio en vivo, ¿verdad? Los domingos en la tarde. Recuerde también, ¿verdad? Nuestro horario, miércoles a las 7:30, ¿verdad? Hemos visto nuestro pastor transmitiendo en vivo, como también los viernes en inglés, ¿verdad? El servicio de jóvenes a las 7:30 de la tarde. Recuerde, ¿verdad? Que 3115 Borger Street está bien cerca del centro de Dallas, ahí como a 2 cuadras del oeste de Trinity Groves, esa área creciente que está ahí cerca del centro de Dallas. Así que damos gracias al Señor por eso, y gracias a ustedes también que nos permiten este tiempo, ¿verdad? Estudiar juntos y aprender juntos. Y vamos a pedirle al Señor que Él dirija todo lo que se platique en este día, ¿verdad? Vamos a abrir nuestros corazones, nuestras mentes para aprender. Así que si usted puede y quiere, ¿verdad? Vamos a tomar un momento de oración, ¿verdad? Puede cerrar sus ojos y orar con nosotros, ¿verdad? Padre Celestial, gracias te damos, ¿verdad? Eres tú la razón que nos unimos, nos juntamos en esta mañana tan preciosa para entrar en tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú quien dirija en todas las cosas, Señor. Dirige todo el mensaje, dirige cada palabra hablada, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú nos enseñes directo de tu palabra esta mañana, Señor. Lo pedimos con todo corazón, en el nombre de Jesucristo, dándote gracias, Señor. Amén y amén. ¿Verdad? Quiero recordarles, ¿verdad?, que estamos estudiando esta preciosa historia que es la vida de Moisés. Son acontecimientos reales, ¿verdad? Y les mencioné el viernes, si estuvieron conmigo, ¿verdad?, 2 películas específicas que hablan sobre la vida de Moisés. Una es animada, que se llama Príncipe de Egipto, y esa está
¿verdad? Disponible donde quiera, está bien hecha y a unos niños les va a gustar, ¿verdad? Poder ver esta película, ¿verdad? Usted la puede ver y hasta en varios idiomas está disponible. También otra que recientemente ha sido hecha, ¿verdad? Si usted dice, pues quiero algo más real, ¿verdad? Y con efectos de Hollywood y todo esto, ¿verdad? Usted también puede ver películas como esta que se llama Éxodo, Dioses y Reyes, ¿verdad? Que trata con la historia de Moisés de una manera dramatizada, muy pegada a la Biblia, ¿verdad? Podrá haber ciertas diferencias, pero la historia en realidad sí está apegada a la vida de Moisés, ¿verdad? Para que usted pueda meterse aún más, ¿verdad? En este aprendizaje, en este tema y poder imaginar, ¿verdad? Cada etapa de la vida de Moisés, ¿verdad? Tal y como sucedió y como lo describe la Biblia. Yo soy un estudiante que me gusta poder ver, ¿verdad? Un estudiante visual. Otros son estudiantes lógicos que con tener algo escrito, ¿verdad? Fácil aprenden. Entonces, yo procuro tener las dos maneras para que así todos podamos entender la palabra tal y como el Señor, ¿verdad? La presenta, ¿verdad? Entonces, quiero entrar de esta manera haciendo esta pregunta: si pudieras instantáneamente tener un talento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Verdad? Porque todos en algún momento se sienten inadecuados, se sienten imperfectos, se sienten que no pueden, ¿verdad? Con una gran tarea. Y sabemos que Moisés recibió una gran tarea. Él está a punto de esto, ¿verdad? Hablamos como Moisés, él creció en el palacio del faraón y él, ¿verdad? Tenía toda la riqueza y poder de Egipto a su disponibilidad, ¿verdad? Pero vemos como el plan del Señor siempre estaba ahí susurrando, ¿verdad? Detrás de su oído, ¿verdad? Continuamente. Entonces, cuando él descubrió que él no era egipcio, sino que era hijo hebreo de Dios, ¿verdad? Él decidió que pudo ver, sus ojos fueron abiertos a la injusticia de la esclavitud. Ya para este tiempo tenían 400 años de esclavos. Y entonces vino ese espíritu, esa cualidad de defensor. Moisés hizo un defensor, ¿verdad? Del pobre, del débil, ¿verdad? Eso es una cualidad que Dios puso en él desde el principio y él fue quien Dios envió, pero no fue porque él tenía algo en especial. Y eso es lo que queremos que ustedes recuerden, ¿verdad? Que no es solamente habilidad personal, sino que es cuando Dios nos usa, cuando Dios, ¿verdad? Nos manda a hacer algo, ¿verdad? Eso es lo lindo, es que el Señor nos mande y Él obra a través de nosotros. Entonces vamos a ir a ese punto de su vida aquí. Si usted tiene su Biblia, vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, ¿verdad? A ver la vida de Moisés, continuar la siguiente parte, ¿verdad? De la vida de Moisés. Vamos a ver aquí Moisés, su vida en Éxodo capítulo 3, verso 1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Acuérdese, ya para este tiempo había huido de Egipto cuando él asesinó a aquel soldado, ¿verdad? Y él era un asesino y él se fue al desierto, pero Dios no se separó de él, aún estaba con él. Entonces dice que Jetro lo puso a apacentar las ovejas. Dice: sacerdote de Madián era Jetro, y Moisés llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí, fíjese, me es difícil no pensar en Moisés ya como un pastor, ¿verdad? Ya estaba apacentando ovejas, solo que Dios lo tenía entrenando. En vez de personas, seres humanos, estaba apacentando, preparándolo, apacentando ovejas, ovejitas, ¿verdad? Pero ya Dios ya estaba en el entrenamiento de Dios, en la escuela de Dios, ¿verdad? Tremendo. Y se le apareció el ángel de Jehová, dice verso 2, en una llama de fuego en medio de una zarza.
Qué tremendo la presencia del Señor. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Imagínense lo que Moisés estaba viendo en este momento, ¿verdad? Cualquiera se sorprendiera, cualquiera le llamara la atención, sería algo inusual, algo que pareciera imposible, que nunca sucede, ¿verdad? El hecho que la zarza estaba prendida en fuego, pero no se consumía. ¿Por qué? Porque era un fuego santo, era la misma presencia de Dios en aquel momento. Verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Mire que le llamó la atención a Moisés la curiosidad, él quiso ir a ver qué es lo que estaba sucediendo. Dijo, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Verdad? Qué lindo es cuando nosotros vemos la mano de Dios obrando y nos atrae, nos llama más a entrar en la presencia de Dios. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Cuántos pueden decir, heme aquí? ¿Verdad? Aquí, Gloria al Señor, ¿verdad? Que estemos disponibles, ¿verdad? En aquel tiempo decían, heme aquí, por honrar a aquella persona, por darle respeto debido, ¿verdad? Entonces, qué lindo es cuando podemos amar a Dios y honrarlo y conocer su voz, ¿verdad? Fíjate qué importante poder conocer la voz de Dios cuando nos está llamando. Y esto solo sucede cuando tenemos una relación normal, estable, continua con el Señor, que cuando Él llama, cuando Él habla, conocemos su voz. Heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Qué lindo. Y ahí vemos que Moisés estaba seguramente escuchando la voz de Dios y reconociendo que era Dios hablando. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo sé que el pastor va a tener aquí, ¿verdad?, mucho que decir con esto, porque para mí es un verso precioso esto, ¿verdad?, de cómo debemos de honrar al Señor, ¿verdad?, que cuando la presencia del Señor está con nosotros, ¿verdad?, ese es el lugar santo. ¿Qué opina usted de la historia aquí, pastor? Precioso, amén, amén. Oh, es algo maravilloso, ¿verdad? Como todo lo que dicen esos versos que has estado trayendo, ¿verdad? Qué maravilloso, de cómo Dios escogió, digamos, aparecerse de esa manera, ¿verdad? Así es. Mientras Moisés está, como dice ahí, apacentando las ovejas, y Dios se aparece, dice el ángel de Jehová, ¿verdad? Usualmente así se refiere a la palabra de Dios cuando Dios se aparece él mismo, porque Dios, siendo ese ser tan supremo, ¿verdad?, maravilloso, él se presenta de esa manera como un ángel, ¿verdad? Como un ángel. Como vemos otro caso cuando se apareció otras ocasiones Dios, ¿verdad?, que podemos mencionar, se aparecía como una persona, como un hombre, ¿verdad? Como en el caso de Abraham, que llegaron tres personajes llegaron a la casa de Abraham, ¿verdad? Solo mencionamos eso ahí, ¿verdad? No vamos a desviar el tema, pero me llama la atención de que en aquel Dios se aparece de diferentes maneras, ¿verdad? Y en este caso a Moisés dice que se apareció el ángel de Jehová en la llama de una zarza, ¿verdad? Una zarza, una planta, ¿verdad?, que estaba ardiendo en fuego, una llama. Así es. Era una llama que estaba allí, y lo usual, como está explicando muy bien Felipe, ¿verdad? Lo usual es que el fuego devora aquello que está quemando, ¿verdad? Si es una planta, pues se convierte en ceniza rápido allí, la hierba se quema rápido, y aún los árboles, ¿verdad?, las ramas, todo se queman rápido. Pero en ese caso la zarza estaba ardiendo, y la llama estaba ahí y no se consumía.
Y tal como le explicaba a Felipe, mi hijo, eso fue lo que le llamó la atención a Moisés, ¿verdad? Dijo, bueno, iré a ver esto. ¿Por qué la zarza no se quema? ¿Verdad? ¿Por qué la zarza no se quema? Y entonces él intentó acercarse, ¿verdad? Iré ahora a ver por qué causa la zarza no se quema. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y cuando él intentó acercarse, Dios le habla y le dice, no te acerques, Moisés, no te acerques, ¿verdad? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Verdad? Qué tremendo. Quita el calzado, quiere decir, ¿verdad? Cualquier inmundicia, porque cuando uno camina, ¿verdad? Cualquier suciedad, pues se pegan, especialmente el calzado, ¿verdad? Y entonces, y Dios le dice eso y Dios lo detiene que no se acerque, porque Dios, la presencia de Dios y Dios mismo es tan limpio, tan santo, que nada inmundo se puede acercar a Él. Nada, porque el fuego mismo de Dios lo consume también, ¿verdad? Sí, es algo tremendo. O sea, me refiero, no permite, Dios no permite. O sea, cosa inmunda no se puede acercar a Dios. Ahora, la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Y Moisés quiso acercarse y Dios dice, no te acerques. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y entonces Moisés, vea, claro, él reflexionó ahí y sin duda pues quedó impactado, ¿verdad? Al ver la presencia de Dios en esa zarza que estaba ahí en ese lugar. Qué precioso y qué lindo más lo que va a seguir ahí, Felipe. Amén. Amén. Siempre me ha impresionado ese verso, ¿verdad? Que todo lugar donde está Dios es santo. Sí. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Guarde, si usted está ahí con su Biblia, ¿verdad? Guarde este verso, subráyelo, anote de alguna manera, ¿verdad? Y qué buen recuerdo es, ¿verdad? Que donde quiera que Dios está es lugar santo. Recuerde que esto es en el Antiguo Testamento cuando el ser humano no tenía comunicación directa con Dios. ¿Verdad? Entonces el puro hecho de poder hablar con Dios era algo inimaginable, imposible, abnormal, ¿verdad? Y qué gran privilegio de Abraham, qué gran privilegio de Adán, que fue el primer ser humano en caminar con Dios, y ahora Moisés. ¿Ve? Y fíjese, aquí Moisés, ¿verdad? Ha cometido tan grave asesinato, pero aquí vemos cómo Dios, ¿verdad? Quiere usar a este ser humano, y no es por su fuerza o su habilidad, sino porque, wow, ¿verdad? Dios tiene una gran razón por el cual desear usarlo, ¿verdad? Qué tremendo. Reflexiones un momento y ahorita continuamos aquí en el verso 6. Ok, vamos a continuar aquí en el verso 6 viendo lo que dice la palabra del Señor mientras hago aquí un ajuste. Dice, y dijo, yo soy, aquí respondiendo Dios, ¿verdad? Porque seguramente Dios, Moisés quiere saber exactamente con quién él está hablando. Esto es algo que nunca se ha visto antes, ¿verdad? Entonces aquí claramente le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, mire qué lindo, qué reacción tiene. Moisés cubrió su rostro. Eso es una señal de humillación, ¿verdad? De respeto, de honra. Qué lindo, ¿verdad? Rápido Moisés descubrió, ¿verdad? Y reconoció con quién él estaba hablando. Y le dijo, porque tuvo miedo de mirar, dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios, ahí reconociendo la santidad de Dios, ¿verdad? Y de seguro, como sabemos, también él obedeció en quitarse el calzado, ¿verdad? Y se humilló. Y qué lindo es cuando nosotros podemos aprender a hacer lo mismo, identificar cuando Dios se está moviendo en nuestra vida. ¿Sabe usted que Dios no solo se mueve en la zarza?
Él se mueve cada día en nuestra vida. Así Se es. mueve cuando despertamos. Se mueve cuando entramos a su presencia. Se mueve cuando salimos en la carretera, cuando estamos en el trabajo, en la escuela. En todo lugar que andemos, ahí se mueve la presencia del Señor. También dice la palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en el medio, dice en ciertas versiones. I am in the midst of you. ¿Verdad? Estoy en el medio de ellos. Y me impresiona siempre tanto esto, conectándolo con el Pentecostés, cuando se derramó por primera vez el Espíritu Santo. Dice que ellos hablaban en lengua, vino el poder de Dios ahí, hablaban otros idiomas y parecía para los que estaban afuera que estaban embriagados. Pero lo que me impresiona es que estaban ellos, y no estoy hablando afuera del aposento alto, estoy hablando afuera de la presencia, porque a veces alguien puede estar en el lugar donde se está moviendo en la presencia de Dios y perderlo. No, ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque el espíritu, el corazón no está conectado, no está listo, no está presto, ¿verdad? O están distraídos. Y yo he visto esto a veces, ¿verdad? Cuando hay poderosos moveres de Dios, hay personas que están, de cuenta, en el suelo, ¿verdad? Cargados de la presencia del Señor, hablando en lenguas, brotan las lágrimas, y otras personas no lo identifican, no se dan cuenta en qué lugar están y podrán estar distraídos, platicando, riendo en el pasillo o lo que sea. Y a mí me da tristeza, ¿verdad? Porque digo, qué gran momento. Dios aquí se está derramando su presencia, pero hay personas que a veces no se dan cuenta. Entonces eso sucedió en el Pentecostés, cuando la gente los miraba asombrados y decían, bueno, y estos, ¿verdad? Que no son griegos, no son romanos, son judíos, hebreos, pero aquí parece que están embriagados, ¿verdad? Hablando nuestros idiomas y borrachos, les llamaron. Entonces ahí yo identifiqué, cuando estudié eso, dije, Dios se puede mover en un lugar y haber ciertas personas que sí están en la presencia de Dios y otros que están fuera, ¿verdad? Sí. Y vemos eso aún con el tema de las 10 vírgenes que esperaban al novio, que representa a Cristo viniendo por su iglesia por segunda vez, ¿verdad? Segunda venida del Señor. ¿Y qué dice? 5 estaban listas, preparadas con sus lámparas llenas y 5 no. Entonces si ve, puede haber gente, si estas 10 vírgenes representan la iglesia o representan el mundo, la mitad podemos decir, o algunos van a estar listos y otros no van a estar listos, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de ser sensibles, la sensibilidad a la presencia de Dios. Entonces qué lindo que aquí Moisés nos enseña la reacción adecuada. Dice que él cubrió su rostro, ¿verdad? Quitó sus sandalias porque tuvo miedo, miraba a Dios, o sea, estaba honrando, quería respetar a Dios, ¿verdad? Aunque era primera vez que lo conocía. Sí. ¿Quiere decir algo ahí, pastor? Sí, disculpa, pero sí me acordé ahorita de que Moisés anteriormente, o Moisés en una ocasión, ¿verdad? También le pidió a Dios que le mostrara su rostro. Moisés quería verlo, ¿verdad? Quería ver a Dios, y Dios no le permitía, porque inclusive la Biblia dice que no me verá hombre y vivirá, dice. O sea, no me verá hombre y vivirá, así dijo Dios. Y Cristo en el Nuevo Testamento dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Y ahora vemos que después Dios también, más adelante vamos a estar viendo cuando Dios, una vez que sí, cuando Moisés le pidió que quería verlo, Dios nomás le permitió ver su espalda a Dios, ¿verdad? No su rostro, ¿verdad? Algo extraordinario, ¿verdad? Y lo que me llama grandemente, poderosamente la atención ahorita es que nosotros vamos a tener el privilegio de verlo cara a cara, ¿verdad? Aleluya. Amen. Lo vamos a ver y estar delante de Él, y no solo verlo un ratito, sino contemplarlo
por la eternidad, a Amén. nuestro Padre Amén. Celestial, nuestro gran Dios, el Todopoderoso, ¿verdad? Amén. Y qué lindo eso. Y esta gran experiencia de Moisés, es un gran siervo de Dios que Dios lo usó mucho, ¿verdad? Vemos que ahorita pues, estamos viendo en esa parte, podemos decir, la vida de Moisés se divide en 3 etapas grandes, ¿verdad? De 40 años cada una. Los primeros 40 años que pasó en Egipto, los segundos 40 años en el desierto, y los primeros que él creció, ¿verdad? Los segundos en el desierto y después con el pueblo, pues, ¿verdad? O sea, él vivió 120 años por todo, pero y vemos grandes experiencias que tuvo Moisés, de las cuales esta es una que estamos viendo ahorita, considerando cuando Dios se le apareció en esa zarza y la reacción de Moisés, ¿verdad? Que dice que él cubrió su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. También vimos en una parte del texto, también ahí un versículo donde dice que él respondió y dijo, heme aquí, ¿verdad? Amén. Heme aquí, o sea, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy yo, ¿verdad? En otras palabras, cuando Dios le apareció y le dijo, Dios le habló desde la zarza y Moisés humildemente, ¿verdad? Como dice, cubrió su rostro, tuvo miedo de ver a Dios. Tremendo, formidable eso. Así que qué lindo. Estamos saludando a todas las personas amables que están conectadas. Yo sé que hay muchas almas que están conectados y les pedimos, ¿verdad? Si ustedes, si lo comparten, pues será, ustedes están también extendiendo, ¿verdad? Esto, porque esta es la palabra de Dios. Nuestro propósito es traer la palabra, traer esos hechos grandes, maravillosos y en este caso tocante a la vida de Moisés, ¿verdad? Todo lo que él experimentó en su vida, cosas que le sucedieron y en fin, tantas cosas que vamos a ver en esta serie acerca de Moisés. Amén. Vamos a continuar leyendo aquí en el verso 7 esta gran experiencia de Moisés con Dios. Y aquí Dios le da la razón a Moisés por la cual le está comunicando, ¿verdad? ¿Por qué se está presentando Dios? Dice aquí que Jehová luego le dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Cuando yo he leído este verso, pienso en esos 400 años que ellos tenían de esclavos, ¿verdad? Y me imagino yo ese pueblo de Dios orando por 400 años, orando, clamando, pidiendo que Dios les libre. Y no había llegado ese momento. Y me pongo a pensar y digo yo, ¿verdad? ¿Qué son 400 años? Si viviera, para que usted comprenda esta duración, ¿verdad? Si tomamos la vida de alguien, digamos que si vivieran 100 años, fueran 4 generaciones de seres humanos que han nacido en esclavitud, trabajado toda su vida y muerto en esclavitud. Imagínese, nunca viendo la libertad. Pero fíjese que es más triste que esto, porque en aquel tiempo trabajaban tan duro que algunos no llegaban a los 40 años. Muchos vivían, ¿sabía usted, pastor? Muchos vivían 30 años, 35 lo más. Tremendo, Porque sí. era una vida bien difícil, bien dura, trabajada a diario. Y puede decir alguien, bueno, Felipe, pero que no les alimentaban, ¿verdad? Porque dice que comían cebollas, comían Muy esto y lo poquito. otro. Claro que alimentaban, pero no era por amor, era para que no murieran, para seguir trabajando, ¿verdad? Cada día. Entonces era el mínimo que les daban de comer. El hospedaje era el mínimo, solo para que no murieran, ¿verdad? Y qué tremendo, aún nuestro pastor aquí me estaba comentando de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y cómo emprisionaron a tantos judíos y era lo mismo, los tenían trabajando y muy poco alimentación y todo eso. Entonces, la vida de esclavitud es muy horrible y hasta más de 4 generaciones duró el pueblo de Dios. Y no sabemos por qué Dios
¿verdad? Se esperó 400 años, pero sabemos que él quiso usar a Moisés. Dijo él que él había escuchado el clamor del pueblo, ¿verdad? Y ahora iba a mandar a Moisés a traer ese rescate. No sabemos, pueden haber 1000 razones por las cuales, ¿verdad? Quizás el pueblo buscaba solo por conveniencia la libertad. No sabemos, no sabemos qué estaba en la mente de Dios, pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Entonces dice el verso 8 que dijo que Dios dijo estas palabras: he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. O sea que ya habían pueblos viviendo ahí, pero sin embargo el Señor le iba a entregar esa tierra, ¿verdad? Al pueblo de Dios, ¿verdad? Dios nunca se tarda, es lo que tenemos por seguro. Él no se tarda ni llega demasiado temprano. Él siempre está a tiempo, ¿verdad? Tremendo. El clamor pues de los hijos de Dios ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, ¿verdad? Me recuerda esto a la oración también, ¿verdad? Que cuando nosotros entramos en oración, número uno, es un privilegio entrar en oración, porque la oración nos conecta con Dios. Antes de Cristo no teníamos esa honra. Solo el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios para clamar por el pueblo. Pero vemos que ahora la oración es una manera que nosotros nos conectamos con el Señor. Así que usted debe de ver la oración como un privilegio, como algo de honra, ¿verdad? Para entrar en la presencia de Dios. El clamor, pues, dice, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Dios escuchaba, ¿verdad?, la oración de ellos, como también Él escucha nuestra oración. Verso 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. Aquí está la tarea que Dios le va a dar a Moisés para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando yo leo esto, yo me recuerdo del mundo que está alrededor de nosotros, nuestros familiares que no conocen del Señor, nuestros amigos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Toma reflexión un momento y piensa cuántos amigos tienes, cuántos familiares que no conocen del Señor. Si hoy el Señor viniera por nosotros, pudiéramos regocijar y celebrar en el cielo, pero nuestros seres queridos no estuvieran ahí, ¿verdad? Hablamos un poco de Apocalipsis, todo lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? ¿Estarías tú dispuesto a que ellos sufran en aquel tiempo? ¿Verdad? Va a ser un tiempo donde será aún difícil comprar o vender, comer, hallar comida. Va a ser difícil. Entonces piensa en ellos, piensa en el mundo por el cual de hecho Cristo ya murió, ¿verdad? Todas esas almas, y el Señor lo que Él desea es que estas almas sean salvas, ¿verdad? Que no vayan a la perdición, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Verso 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios. Mire, ahí está la queja que todos ponemos. ¿Quién soy yo? Diga eso. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Me río porque me estoy acordando que este era su hermano. El Faraón era el hermano de Moisés, habían crecido juntos, y ya para este tiempo él era el rey. Moisés era el segundo en línea, en el linaje. Entonces, pero ahora era ya como que ya no se sentía adecuado, no podía llegar a la presencia del Faraón siendo su hermano, ¿verdad? Entonces mire cómo, ¿verdad?, a veces nosotros mismos nos ponemos las barreras, los obstáculos, ¿verdad? Pastor, si usted quiere contribuir ahí, bien puede. Amén, con amén. Todas las quejas que vamos a ver que Sí. Moisés le puso al Señor. Estaba pensando también ahorita que cuando decías de un poquito atrás, cuando
lo que Dios dijo, ¿verdad? He visto, he oído y he conocido, ¿verdad? Cuando dijo, he visto la forma como los egipcios trataban al pueblo, ¿verdad? Ujú. Quiere decir que nuestro Dios ve, imagínense, nuestro Dios está mirando. Él Amén. ahorita mismo nos está viendo a nosotros. Amén. Amén. Y mira a cada ser humano ahorita. Así Porque es. él dijo, he visto la forma como maltratan los egipcios al pueblo de Israel, que estaban trabajando ahí. Así es. Como decía Felipe, ¿verdad? Decía que ellos estaban mal alimentados, le daban muy poca comida, solo para que tuvieran fuerza para trabajar y todo eso. Los golpeaban, los capataces, con azotes de correas, de cuero y en fin, ¿verdad? Con eh, pedazos de hueso posiblemente en la punta de las correas, los golpeaban y los azotaban duro, ¿verdad? A los israelitas, imagínate, eran crueles, era terrible. Imagínate, eh, sin tener un buen descanso, sin tener y trabajando de sol a sol, esclavos realmente, terriblemente, y 400 años aguantaron así, qué terrible. Pero Dios, ¿verdad? Es que Dios, ¿por qué? Felipe decía también por qué Dios esperaría 400 años, algo que dijo, y yo me acuerdo, la Biblia dice que Dios es lento para la ira, que es tardo para airarse. Dios es paciente. De hecho, ahorita Dios lleva miles de años soportando las condiciones que hay en el mundo ahorita mismo, Mm, ¿verdad? así Él es. ve todo lo que está pasando en el mundo y Dios, si no fuera tan paciente, ya hubiera acabado con esto, ya hubiera destruido a este mundo, lo hubiera pulverizado, hecho polvo y todo hubiéramos salido como polvo en el aire, Ujú. con toda la tierra esparcida por el mundo, por el espacio, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso, paciente, lento para la ira. Y su pueblo sufría, el pueblo escogido, pueblo, ¿verdad? Que Dios había escogido. Y aquellos otros maltratando al pueblo. Ahorita mismo cuánta gente mata, asalta, ¿verdad? Ujú. Y injustamente. Cómo vemos a diario, cómo asaltan, golpean, matan, asesinan ¿verdad? Podemos decir otra vez, y Dios está mirando, Dios está mirando, pero ¿sabes qué? Dios es lento para la ira, pero cuidado cuando Dios se enoja, Ujú. cuidado, porque este mundo lo va, de hecho, lo va a terminar a Ujú. este mundo. Lo que dice ahí en las epístolas de Pedro, ¿verdad? Que esta tierra va a ser quemada y los elementos ardiendo serán deshechos, ¿verdad? Y con gran estruendo aún los cielos. Dios hará cielo nuevo y tierra nueva por tanta Amén. maldad que hay aquí. Pero entonces vemos, tenemos un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que entiende, que conoce. Él dijo, he visto, he oído, he conocido. Y después le dijo a Moisés, y he descendido. Por eso vino hasta la zarza ahí en esa presencia tan maravillosa. Pero imagínate, ahí Dios estaba, podemos decir, manifestado de una forma, yo puedo decir, pequeñita, porque cómo estaba su presencia allí en esa llama de esa, en una zarza, en un arbusto, podemos decir. Si nuestro Dios es infinito, es omnipresente, es grande, Ujú. tan grande que podemos decir la tierra apenas puede servirle para que Él ponga sus pies, porque dice la Biblia, Él dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, donde si lo vemos la grandeza de Dios, Dios es mucho más grande que este universo, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se puede manifestar de una manera así?
Y sin embargo Moisés tuvo miedo, porque Moisés sabía que Dios es tan poderoso. Amen. Dios nos puede hacer nada en un instante. Amen. A todo el mundo. Dice la Biblia en Isaías que las naciones son como una gota de agua. ¿Ve? Dice también que Dios sostiene con 3 dedos, dice, sostiene el polvo de la tierra. Y todo el agua del mar la puedes contener en la palma de la mano, ¿verdad? De Dios, nuestro Dios. Entonces, qué precioso eso. Y lo demás, ¿verdad? Como se está diciendo, todo lo demás que vino después. Y Dios, todo lo que estaba haciendo era manifestándose a Moisés para enviarlo a sacar ese pueblo. Y como vemos la reacción, ¿verdad? Como decía el pastor Felipe Jr., ¿verdad? Decía que cuando Dios le dijo, he venido para decirte, tú vas a ir a sacar ese pueblo de Egipto. Y Moisés dice, ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Cómo que voy a ir yo a sacar ese pueblo de ahí? ¿Verdad? Él pensó, esa es una tarea tan grande que yo no la puedo hacer, dijo Moisés, ¿verdad? Pero en fin, Dios hasta que lo envía. Ahí vamos a ver cómo pasa de ahí para allá, Felipito. Qué bueno que menciona eso de lo insignificante que Moisés se sintió en ese momento, porque sí. ¿cuántos de nosotros igualmente, ¿verdad? Podemos, fácil es querer condenar a Moisés y decir, pero Dios te está hablando, mira la zarza y todo. No, todos reaccionaríamos igual. Sí, claro. Todos. No era fácil ir a sacar un pueblo de ahí, sacarlo y llevarlo, sacar un pueblo de medio de otro pueblo. Y esto no lo hemos mencionado, que eran, ¿cuántos esclavos? 4 millones de esclavos. Exacto, o sea, era bastante gente. ¿Verdad? Como de otra manera que se dice 4 million, no sé en español. 4 millones. 4 millones, ¿verdad? 4 Entonces, estaba pensando en el 4,000 millones, pero eso es más. Sí. Pero 4 millones de esclavos. Y ellos eran la fuerza de la labor, el brazo de labor para Egipto. Para Egipto. Todos esos grandes pirámides, grandes estatuas, templos a sus dioses, tenían más de 300, 400 dioses ídolos Egipto, y habían hecho templos para ellos, habían hecho pirámides que aún hasta este día están ahí, ¿verdad? Que era donde enterraban a sus faraones. ¿Y quién crees que hizo todo eso? No fue Egipto, eran los esclavos. Los hebreos, el pueblo de Dios hizo todo eso. Y fíjate, me encanta esta historia porque comentaba yo esta semana vi esta película, la animada, ¿verdad? La caricatura con mis hijas, y yo les expresaba a ellas esto, ¿verdad? Y como dice el pastor, Dios es paciente, es lento para la ira, grande en misericordia hasta cierto punto, ¿verdad? Y hay varias razones por las cuales Dios, vamos a ver que Él va a enseñarle al faraón su poder, ¿verdad? En una futura episodio que vamos a tener sobre esta serie. Pero fíjate que, ¿verdad? El pueblo de Dios hizo esas grandes obras en Egipto. Los esclavos hicieron las grandes obras en Egipto, ¿verdad? Y es tremendo porque a tal grado fue esto que aún en los libros de Egipto, los libros históricos de Egipto, habla de los esclavos hebreos y habla de las 10 plagas que vamos a estar viendo en el futuro, ¿verdad? Si usted quiere más, quiere saber cómo, ¿verdad? O sea, no es solo historia bíblica, ficción, ¿verdad? Sino que si usted quisiera más prueba, se corrobora aún con la historia egipcia, en lo que ellos le llaman el libro de los muertos, ¿verdad? Es toda la línea de los egipcios, todo su imperio, aún ahí habla de Moisés y habla de las 10 plagas que el Dios de los hebreos trajo sobre ellos. Así lo dice, el Dios de los hebreos. Y eso hasta este día, y aún en sus tablas de récord, ahí está todo esto que Dios hizo en contra
de Egipto. ¿Pero por qué? Fue por la dureza del corazón del faraón que vamos a estar viendo. Entonces, podemos decir, Moisés ya conocía al faraón, ¿verdad? En muchos lugares se llama Ramsés, el faraón. Entonces podemos decir, Ramsés era duro de corazón, ¿verdad? Entonces Moisés sabía qué tan difícil tarea Dios le estaba pidiendo. Entonces, para conectar esto contigo, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces tú te has sentido inadecuado, te has sentido inseguro de tus habilidades, ¿verdad? Pero me gusta mucho un libro que habla de los 12 discípulos también, porque algunas veces podemos decir, qué lindo hubiera sido andar con Cristo, ser uno de sus discípulos, pero ya con todo lo que ellos alcanzaron, lograron, los quiere uno ver casi como superhéroes, ¿verdad? ¿Verdad? Como en la Iglesia Católica, como santos que están fuera del alcance. Pero un libro que me gusta tanto les llama, el título del libro es 12 hombres comunes y corrientes. Y también el segundo libro que se llama 12 mujeres comunes y corrientes. Y esa frase comunes y corrientes no es una ofensa, no es para ofender, sino es para enseñarnos a nosotros en el tiempo moderno que fueron personas como usted y yo, imperfectos, ¿verdad? Algunos pecadores o asesinos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Robadores de impuestos, todo esto. Y llegaron ellos a Cristo y tuvieron una experiencia transformadora, ¿verdad? Mire Pablo, como él, cuando antes de conocer a Cristo, él perseguía, ¿verdad? Al pueblo de Cristo, pueblo del Señor, pensando que le hacía un favor a Dios y le era un estorbo. Entonces, pero ellos aprendieron, obedecieron al llamado de Dios, aprendieron a ser sensibles a la voz de Dios y fueron transformados. Y Dios les usó, ¿verdad? Y fueron personas como usted y yo, que la diferencia es sensibilidad, escuchar a la voz de Dios, ser obediente a la voz de Dios, tener valor a pesar de las inseguridades, ¿verdad? Eso es lo que es fe, ¿verdad? Es ver más allá de lo que vemos con nuestros ojos, ¿verdad? La fe es ver lo imposible, declarar lo que no se ve como que si ya fuera, dice la palabra. Es llamar del cielo a la tierra y desatar con nuestra boca, ¿verdad? Como dice Proverbios. Entonces, en muchas maneras el Señor habla, ¿verdad? Y como usted y yo debemos de pasar de eso, de lo que Moisés aquí va a presenciar, todas sus quejas y excusas, ¿verdad? Y de que uno siempre dice, no, pero yo no, Señor, yo no, hay alguien más adecuado. Y tremendo este estudio que estamos estudiando porque, ¿verdad? Muchas veces uno ve a alguien más y dice, no, mejor manda a Felipe, manda a María, manda a quien sea, y yo no, ¿verdad? Porque ellos tienen más habilidad, ¿verdad? Pero no, Moisés, él dijo que él era tardo en hablar, ¿verdad? Y lo estaba mandando Dios a hablar en frente del faraón. Entonces, yo lo que veo es que no nos escoge el Señor por habilidad. Al contrario, escoge porque Él sabe que si no nos apoyamos de Él, vamos a fracasar. Y entonces Él busca personas que sabe que van a confiar en Él. Porque si uno no tiene esa habilidad, no le queda de otra más que buscar a Dios, que Él le dé las palabras, que Él fluya, que Él obre, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que recordar. Entonces vamos a ver la siguiente parte aquí en capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Aquí hablando de cuando él iba a hablar con los hebreos, ¿verdad? Que Dios le había mandado. Van a decir, bueno, tú Moisés ni sabes el sufrimiento, no has trabajado con nosotros y ahora vienes como que, ¿verdad? Y cometiste este gran asesinato y ahora vienes como que sos nuestro salvador, ¿verdad? Estás loco, estás fuera de tu cabeza, ¿verdad? Ya se te pasó ya el entendimiento. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y era la vara que tenía de pastor, ¿verdad? De ovejas. Y el Señor le dijo, échale en tierra. Y él le echó en tierra.
y se hizo una culebra. Primer milagro que Moisés vio, y Moisés huía de ella, le dio temor el poder de Dios manifestado. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y mire, lleno de temor, pero otra vez vemos, obedeciendo la voz de Dios. Él extendió su mano, ¿verdad? Tomando riesgo que él va a ser muerto ahí, mordido. Y él tomó la culebra en su mano y se volvió en su mano a una vara. Fíjense cómo está escrito aquí. Mucha gente nomás lee esto y dice, extendió la mano y agarró la vara. Eso no es lo que dice aquí. Extendió la mano y la tomó. ¿Tomó qué? La culebra. La culebra, lo que le daba miedo. Y entonces se volvió en vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí ya le estaba dando poder. Esto representa autoridad, ¿verdad? Que Dios está respaldando la obra de la cual Moisés le ha encomendado que va a ir a hacer. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y Moisés obedeció nuevamente y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, aquí su mano estaba leprosa como la nieve, ¿verdad? Y dijo, verso 7, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, aquí se había vuelto como la otra carne. Si ve aquí Dios demostrando su poder de sanidad, su poder de dar vida, ¿verdad? Él es quien da vida y muerte, y esto lo vamos a ver en el futuro, en las plagas que va a mandar. Mucha muerte vino a Egipto, porque aquí, ¿verdad? Vemos cómo Dios le estaba mostrando que la vida y la muerte, Dios tiene ese poder, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Dios tiene ese poder de dar vida o quitar vida. Se acontecía, y me recuerda hoy en día, ¿verdad? Cómo hay gente, ¿verdad? Podemos decir muchos que están en el narcotráfico. Ve uno que traen la Santa Muerte ahí, ¿verdad? Calcomanías y todo esto, la Santa Muerte, o aunque no vendan drogas, ¿verdad? Pero mucha gente, ¿verdad? Vemos católica, religiosa, traen la Santa Muerte. Eso, y dice ahí siempre la frase, ¿verdad? ¿Cómo? No sé si se acuerda. Dios me cuida y ella me libra, algo así. Y digo yo, qué erróneo esto, porque Dios es quien da la vida y quita la vida, ¿verdad? Cristo aún dijo, ¿verdad? Presenciando ya su muerte, él dijo que Dios es quien pone y quita reyes. Y si él tiene esa habilidad, también tiene la habilidad de poner o quitar la vida misma. Tremendo, ¿verdad? Entonces, verso 8, si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal de la culebra, creerán a la voz de la postrera, ¿verdad? De esto de la mano, ¿verdad? Leprosa. Entonces, verso 9, si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Me recuerda tanto esto que aún el pueblo saliendo de Egipto se les olvidaban los milagros de Dios, y empezaban a quejarse en el desierto, ¿verdad? Y decían, estábamos mejor allá en Egipto comiendo cebolla. Y digo yo, qué locura, ¿verdad? Si acaso no han acabado de ver los milagros que hizo el Señor, ¿verdad? Qué tremendo. Ok, pero nos estamos adelantando, es que está buena la historia de Moisés. Y Jehová le respondió: ¿quién dio boca al hombre? Porque Moisés dice que no puede hablar. ¿Quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Verdad? El Señor tiene la habilidad, ¿verdad? Recuerdo en el Nuevo Testamento también dice, ¿verdad? Al que le da temor evangelizar. Y yo uso este verso muchas veces, que dice que
que abramos la boca y el Espíritu de Dios hablará por nosotros, dice la palabra. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, ¿verdad? Ahí claramente el Señor, ¿verdad?, está respaldando. ¿Por qué? Porque es obra que Dios le ha encomendado. Y dijo Moisés otra vez, ¿qué dijo? Está bien, Señor, ya me voy. No, otra queja. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Pero Dios ha de estar pensando, pero tú eres el que quiero enviar. Moisés, tú eres, ¿verdad? No, yo no me voy a presentar a cualquiera. Tú eres a quien yo deseo enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Mire, llega a cierto punto, como decía nuestro pastor, es lento para la ira y grande misericordia, pero aún aquí Dios se hizo impaciente con Moisés. Entonces usted y yo tenemos que ser sensibles a lo que el Señor nos llama a hacer. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado? Ve y haz esto, háblale a esta persona, ¿verdad? Ve y predica mi evangelio, ¿verdad? Haz misiones, ¿verdad? Levántate como maestro, como profeta, todos estos ministerios. Pero a veces las personas ponen quejas, ¿verdad? Al servir en el templo del Señor, todo esto. Entonces aquí se enojó Jehová contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? ¿Verdad? Yo sé que tu hermano Aarón habla bien, levita, que eran los adoradores en el templo. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. O sea, Dios diciendo: yo bien pudiera haber escogido a otro, pero te he escogido a ti por alguna razón, ¿verdad? Te he escogido porque yo quise escogerte a ti. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que haya de hacer. Dios le tuvo que explicar aquí a Moisés el plan, porque miraba cuánto Moisés dudaba de esto, ¿verdad? Entonces Dios aquí le dice: y él hablará por ti al pueblo. Aarón hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, ¿verdad? Mire cómo aquí hay paralelo con Moisés ser mediador entre Dios y el pueblo, tal como ahora Cristo en el Nuevo Testamento es el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Tremendo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Tremendo. Aleluya. Señales. Bastante ahí, pastor, de lo cual podemos hablar. Sí. Grande. Y maravilloso. Vemos, ¿verdad? Como está explicando Felipe, las excusas, ¿verdad? De Moisés, que no puedo, que soy tardo de lengua, que soy tartamudo, que no puedo hablar, en fin, ¿verdad? Y Dios diciéndole una y otra vez, como bien él lo estaba recalcando, hasta que Dios se enojó con él. Imagínate cuando Dios lo manda a uno a hacer algo y uno no lo hace, Dios por fin se enoja, se disgusta, ¿verdad? Se disgusta Dios. Y cuidado con eso, ¿verdad? Y Dios es tan paciente que todavía le dijo: ahí está tu hermano Aarón. Le dijo: él habla bien, tú le hablarás a él y él va a hablar por ti allá, ¿verdad? Y así fue. Y total que Moisés puso tantas excusas, tantas evasivas, ¿verdad? Queriendo evitar él hacer lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios le decía de una, de otra manera, y Moisés salía con que no, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros quizás hemos hecho lo mismo, ¿verdad? Y cuando Dios nos manda a hacer algo, como hijos de Dios o como pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios lo manda a uno a hacer algo,
Dios le habla al corazón, porque también Dios habla hoy también, amén. Amén. Dios habla hoy. Dios habla por su palabra, Dios habla por su espíritu a nuestro espíritu, y Dios habla aún en sueños y revelaciones y todo. Él habla y también nos manda a hacer cosas para Él, ¿verdad? Y no vaya a ser que nosotros también estemos como Moisés, rehusando, ¿verdad? Por ejemplo, Dios nos manda que hablemos en ese tiempo Dios le hablaba a Moisés que hablara a Faraón, ¿verdad? Que dejara ir al pueblo. Eso era lo que él iba a hacer, que dejara ir al pueblo. Faraón, que lo dejara para que fuera, que ya lo liberara al pueblo, que ya no lo tuvieran de esclavos, es lo que iba a decirles. Y Moisés no quería ir. Ahora, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Faraón es tipo, Egipto es tipo del mundo, ¿verdad? Y Faraón es tipo del enemigo, de Satanás. Porque Así Satanás oprime como Faraón oprimía al pueblo. Faraón oprimía y trataba mal al pueblo y todo, como Satanás maltrata el diablo a quien bien le sirve. Y el Egipto es tipo del mundo. Y la gente que está esclavizada en el pecado son esclavos, dijo Cristo, lo dijo, ¿verdad? Juan 8 dice: el que hace pecado, siervo es del pecado. Entonces, ¿y cuánta gente? Siervo es uno que inclusive llega a hacer aquello que no quisiera hacer ya. Los esclavos trabajaban no porque ellos querían estar trabajando largas horas, sino porque eran obligados. Entonces, espiritualmente, el enemigo que es Satanás tiene atrapada a la gente, a las almas. Las atrapa y las tiene esclavizadas. Y las lleva, ¿verdad?, a hacer muchas veces lo que ya ni quisieran hacer. Porque la gente llega a la esclavitud del pecado también. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso vemos mucha gente que dice: no, yo quiero cambiar esta vida, yo no quiero vivir así. El drogadicto dice: yo quiero dejar la droga, pero no puede. El alcohólico, ¿verdad?, que usa bebidas embriagantes, dice: yo no quiero esta vida, yo quiero cambiar, pero cae y vuelve a caer y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque está esclavizado. Entonces ahora el Señor a su pueblo, a sus hijos, a sus siervos, ¿verdad?, a sus ministros, Dios los manda a hablarle a ese pueblo, a sacarlo también de esa esclavitud, para que salgan de esa esclavitud del mundo, porque eso los va a llevar a la perdición, a la muerte, ¿verdad? Como muchos, como decía Felipe en lo que estaba explicando, que muchos esclavos morían allí, morían mientras eran esclavos, y muchos murieron, generaciones enteras murieron, porque fueron 400 años que estuvieron allí. Entonces ahora mucha gente muere también esclavizada por el enemigo que se llama Satanás. Satanás, que es el diablo, que es un ladrón, es asaltador. Satanás es asaltante. La Biblia lo llama también león rugiente, lo llama serpiente antigua. Fíjate, yo estaba fijándome, y ustedes lo han visto también, cualquiera lo ha visto, ¿verdad? Como la serpiente, cuando atrapa a la presa, lo que hace la serpiente, ¿verdad? Yo he visto cómo la serpiente, por ejemplo, esas grandes que hay, como las anacondas y todo eso, víboras grandes, cómo agarran un animal. ¿Y qué es lo que hace la serpiente? Inmediatamente se enrolla en la presa. Se hace un rollo en la presa y lo va estrangulando, lo va oprimiendo, comprimiendo, le va evitando la respiración, lo comprime tanto al animal
que no lo deja respirar hasta que se ahoga, lo mata literalmente. Y una vez que ya lo tiene moribundo o ya muerto, empieza, ¿verdad?, a tragárselo. Qué terrible, ¿verdad? Eso es lo que hace el enemigo. La Biblia le llama la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. También le llama el león rugiente, el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir en las almas. Así como Faraón maltrataba hasta morir a aquellos esclavos, así Satanás atrapa a la gente como la serpiente y los engaña sutilmente y los atrapa. Vemos la sutileza de la serpiente, que sigilosamente se va acercando a la presa hasta que le cae encima y la atrapa, hasta que la estrangula y la mata, ¿verdad? Y después la devora. Así hace el diablo. Devora las almas, las estrangula hasta que quitarles la vida. Y Cristo dice, Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Cristo dice en Juan 8 que es Satanás, el engañador, que viene para eso, para matar. El diablo, terrible. La Biblia también le llama el dragón, fíjate, dragón. Y qué tremendo, ¿verdad? Que hasta hay una nación que su emblema, el animal que tiene como representante, ¿verdad?, es el dragón. Terrible, porque las naciones tienen así, representan con animales, ¿verdad? Dice, uno es el león, otro es el águila, otro es, en fin, y otro es el dragón o el leopardo, en fin. Imagínate, pero la Biblia dice que el diablo es un dragón, que es serpiente veloz, antigua, serpiente antigua, devora, mata, así, terrible. ¿Pero qué? Pero vino Cristo, que es el gran libertador, ¿verdad? Moisés representó a Cristo, aleluya, que liberó al pueblo. Ahí lo vamos a ver más adelante, Felipito. Gloria a Dios. Hay bastante ahí, ¿verdad? Paralelo. Amén, amén. Tremendo. No, aleluya. Es poderosa esta enseñanza y qué lindo que lo podemos tomar así despacito porque, ¿verdad? Uno quiere absorber todo. Sí. A mí me gusta desmenuzar bien, ¿verdad? Amén. Porque fíjate, y le iba a decir esto, de hecho ya tenía en mente, porque hay gente que cuando lee esto, ¿verdad?, de Moisés, en 10, 20 minutos lee todo. Exacto. ¿Verdad? Pero Moisés pasaron como 40 años, ¿no? Claro, sí. ¿Verdad? O sea, no fue algo de un día para otro, ya se fue de Egipto y ahora va a volver, no. Pasaron como 40 años, ¿no? En el desierto. Sí. 40. Pero aún durante el tiempo que él estaba, ¿verdad?, fuera de Egipto, pasaron, no sé si 20, 40 años. Entonces, ¿verdad?, para cuando ya volvió a presentarse ante Faraón, ya habían sido varias décadas. Sí. ¿Verdad? Entonces, no fue algo ligero, ¿verdad? Entonces, hay que imaginarse uno, ponerse en los pies de Moisés y sentir lo que él sintió, pasar lo que él pasó ahí, experimentar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, para poder entender, ¿verdad?, que no fue él, y eso es lo que queremos enfatizar, no fue Moisés quien hizo las grandezas, sino que fue Dios obrando a través de él, obrando, dando palabra a él y a Aarón. Quiero terminar aquí con dar cierre con esta palabra en 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo, el apóstol Pablo, recuerde usted, él, ¿verdad?, fue quien más evangelizó la tierra, como lo conocemos, ¿verdad?, hasta este punto. Pero él también tenía debilidad. ¿Cuántos sabían eso? Él también tenía debilidad. Y nosotros no sabemos qué debilidad tenía. Algunos piensan que le dolía la pierna, tenía algún golpe
que había sufrido. Otras personas dicen que era algo más espiritual. Entonces, la Biblia no lo expresa, pero Pablo habló de esto, ¿verdad? Que le atormentaba, dice aquí. Dice que en el verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces, podrá decir él, lo que está diciendo aquí es, la gente podrá ver todo lo que yo he hecho y decir, wow, qué grande Pablo, ¿verdad? Pero para que no se le suba la cabeza, por decir, Pablo mismo dice, se me ha sido dado este aguijón para recordarme que soy humano, para mantenerme humilde, que no se me suba la cabeza, que no me enorgullezca. Se me ha sido dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, Sí. que me abofetee, algo que no se le quita, continuamente recordando que es ser humano. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Ahí está. Sí. Ahí está. Entonces Dios escoge. Me gusta un video que he enseñado en otras ocasiones, que somos el ejército de los descalificados, ¿verdad? Entonces Pues sí. Moisés también era uno descalificado, era uno que no merecía, no era el mejor para esa posición de hablar, ¿verdad? Por Dios, pero Dios lo escogió a él. Entonces Pablo también dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Le está pidiendo a Dios en oración que le quite este aguijón, que le quite este dolor, este tormento. Lo describió el tormento. ¿Y qué ha sido la respuesta del Señor? Dice, me ha dicho, bástate de mi gracia. O sea, Sí. ya confórmate con la gracia que ya te di. Sí. Ya deja de pedirme, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me gusta el inglés, dice, mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder trabaja de la mejor manera en debilidad. Así es. Porque si somos autosuficientes, mi hermano, mi hermana, joven, niño que escuchas, si fuéramos perfectos, fácil se nos olvida buscar a Dios. No necesitamos a Dios. ¿Cuántas veces pasamos luchas, pruebas y se nos olvida a Dios? Lo queremos hacer en nuestra fuerza. Entonces aquí Dios dice lo contrario. Entonces, por tanto, de buena gana, ¿qué dice Pablo? ¿Me voy a quedar aquí derrotado? No, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice, cuando yo me hago débil, yo menguo, dice la palabra, conviene que yo mengüe para que Cristo sobresalga, para que Cristo tome la gloria, ¿verdad? Amén. Para que otros vean y crean que no es porque somos algo especial, sino porque la gracia del Señor se ha derramado sobre todos nosotros, para que todos podamos ser vasos útiles al Señor. Y el verso 10 es el último, por la cual, dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice? Me encuevo ahí en una esquina de la recámara, me caigo en depresión. No, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pero Felipe, que no es todo color de rosa en el cristianismo, no, ¿verdad? La vida es como rosa, pero la rosa tiene espinas. A veces van a haber dificultades, van a haber persecuciones, pero Dios está con nosotros. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué lindo, ¿verdad? Como dice en otra parte, diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Y otro verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendo, Así ¿verdad? es. Amén, amén. Qué tremenda inspiración. Entonces ahí podemos aprender de Pablo también, ¿verdad? Que Pablo tenía este dolor que le atormentaba,
pero él decidió confiar en el Señor, ¿verdad? Uno puede orar por algo, orar, sea algún joven o soltero y dice, quiero, ¿verdad?, casarme con tal persona o quiero tener tal trabajo y está orando y orando y orando, pero a veces el Señor va a decir, tengo otro plan para ti, ¿verdad? Tengo otro camino, otro llamado, otro destino para ti. Entonces, así como Pablo, tenemos que confiar en el Señor y dejarle a Él que Él tenga el control en todo tiempo, porque Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Y siempre y cuando confiemos en el Señor, siempre su mano poderosa va a estar con nosotros, su poder, su autoridad, su apoyo y su bendición, su protección también. Así Y verdad, es. yo sé como el pastor, yo también, que yo prefiero caminar en el camino que Dios me ha predestinado en vez de yo ir a buscar hacer algo en mi propia fuerza. Porque en el momento que salimos a hacer algo en nuestra propia fuerza, ya vamos mal y vamos rumbo al fracaso y vamos a tener que hacerlo de nuestra propia fuerza cuando no es necesario, ¿verdad? Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y en otra parte también habla de cómo Él hará que la bendición también, ¿verdad?, nos persiga, venga tras nosotros y nos alcance, dice la palabra. Así es. Pastor, Amén. ¿quiere mencionar algo? Bueno, pues gloria a Dios, sí. Pues nos hemos gozado hasta ahorita Amén. y vamos a Dios mediante ser bendecidos poderosamente a través de todo esto de la vida, la historia, podemos decir, de Moisés, cómo Dios lo llamó y lo usó, y a pesar de todo, a pesar de, como dijimos, de que Moisés tanto rehusó, hasta hizo enojar a Dios con eso. Y más adelante vamos a ver que Moisés, ¿verdad? A pesar que la Biblia también dice que era el hombre más manso de la tierra, ¿verdad? Pero Moisés también hubo tiempo que perdió el control. Fue menos manso que otros. Y que le costó caro. Sí. Le costó caro porque perdió el control, aún siendo el hombre más manso de la tierra, que dice la Biblia. Y lo vemos pues, en tanto que Dios le decía, yo estoy contigo. ¿Quién le dio la boca al hombre? Cuando él decía, yo soy tartamudo, si yo no puedo hablar, le decía a Dios, ¿y quién te dio la boca? ¿Verdad? Pues yo te di la boca, ¿verdad? Yo voy a estar contigo. Yo te hablaré a ti y todo. Y Moisés, no, pero no puedo. ¿Verdad? Hasta que enojó a Dios. Dios se enojó al fin. Dios se enojó cuando Moisés le dijo, te ruego por quién debes enviar. Le dijo, tienes que enviar a alguien así. Le dijo, envía por quien tienes que enviar. Como diciendo, envía a alguien más. ¿Verdad? Rehusó hasta que le dijo, envía por quien tienes que enviar o por quien debes enviar. Y Dios se enojó ahí. Dios se enojó. Qué tremendo, ¿verdad? Hacer enojar a Dios. ¿Ve? Y por fin tuvo que ir, ¿verdad? Es que cuando Dios designe a alguien tiene que ir, como el caso de Jonás, ¿verdad? Dios lo mandó y él no quería ir. Él mejor se fue por otro lado, pero Dios tuvo que desatar una gran tempestad y tuvo que hacer al final, ¿verdad? Desde lo profundo en el vientre del pez tuvo que postrarse delante de Dios y orar, ¿verdad? Y tuvo que ir al final, allá donde Dios lo había mandado. Así que Dios nos bendiga, Dios bendiga a todos los pastores, ministros, evangelistas, que cada uno, ¿verdad? Apóstoles y profetas, todos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios estableció todos esos ministerios. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos ministros suyos, ¿verdad? Tenemos una asignación. Y podemos decir que Cristo la resumió, esa asignación, en la gran comisión. La gran comisión. Yo estuve pensando en eso, Felipe, durante la semana, ¿verdad? De cómo Cristo se preocupó él
por las almas, ¿verdad? Así como Dios se preocupó por el pueblo que estaba en Egipto para sacarlo, ahora Dios se preocupa por sacar las almas del mundo y traerlas a los pies de Cristo. Y Cristo se preocupa por sacar las almas de allá, y por eso dijo a los discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como Dios le decía a Moisés, yo estaré contigo. Ahora Dios nos dice a nosotros, yo estoy con ustedes todos los días. Vayan, prediquen, anuncien, hablen a la gente, a las almas, para que sean liberados de la opresión del enemigo y sean libres del pecado a través de la sangre de Cristo, para que sean salvos y no vayan a condenación. Porque imagínate, los israelitas hasta morían esclavizados en Egipto, ¿verdad? Pero ahora las almas que mueran sin Cristo van para un lugar del cual no saldrán jamás, ¿verdad? Que es el lago de fuego, la condenación que la Biblia habla. Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todas las almas sean salvas y vengan al conocimiento de su verdad. ¿Y cómo van a venir? La Biblia dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Verdad? ¿Cómo creerán si no han oído? Entonces tenemos que decirles, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Dios bendiga a Felipe Junior, mi hijo, pastor, ¿verdad? También en la iglesia AP Dallas, pastor de la iglesia también, juntamente con nosotros. Y ¿verdad? El anhelo de traer esta palabra es para eso, para que el pueblo de Dios escuche, para que vean que tenemos un Dios vivo. Nuestro Dios no es algo que está ahí pegado en una pared. Como vimos ahí, Él oye, Él habla, Él ve, Él conoce, Él siente compasión, ¿verdad? Por las almas, como la sentía por el pueblo de Israel cautivo en Egipto. Ahora lo siente por las almas cautivas en el pecado, y Él quiere que salgan de allí. Por eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo a dar su vida en la cruz. Y Cristo por eso dio la vida en la cruz y derramó su sangre, para que con esa sangre pueda limpiarnos de los pecados, porque no hay otra cosa que lave el pecado, sino solamente la sangre de Jesucristo, nada más. Ni la religión, ni la filosofía. La Biblia dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, dice Dios, permanecerá delante de mí. Únicamente la sangre de Cristo limpia. Pero cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros le decimos, Dios mío, yo creo que Cristo murió en la cruz por mí, lo recibo en mi vida, quiero que perdone mis pecados, quiero que me limpie, me lave con esa sangre preciosa, para yo ser salvo y no ir a condenación, donde va a ir Satanás, los demonios, los ángeles caídos y toda la gente que no se arrepienta, que muera sin arrepentimiento ni creer en Dios, se van a perder, porque así dice la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no se pierda. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, dice Juan 3, 16, 17 y 18 en adelante, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el último verso del capítulo 3 de Juan, el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo, o el que se niega a creer en el Hijo, el que dice, no, yo no, yo tengo mi religión, yo no necesito. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Acuérdate, Moisés hizo enojar a Dios con tanto resistirse. Dice que Jehová se enojó. Al final de tanta excusa de Moisés, Dios se enojó. Dios se enojó. Entonces, y aquí en el Nuevo Testamento dice que si nosotros nos rehusamos creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está encima del que rehúsa creer en el Hijo de Dios. No te rehuses. No te rehuses. Creer es una decisión. Tú decides. Tú tienes la capacidad de creer o de no creer. Porque Dios te da la capacidad. Dice la Biblia que la fe es don de Dios. Fe es creer. Dios nos da un poquito de fe cada uno para que podamos creer. Dice que la fe es don de Dios. Dice, por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Dios a todos nos da un poco de fe para que podamos creer. Pero tú decides, ¿creo o no creo? ¿Verdad? Cristo les preguntaba a algunos, quería sanidad. Le dice Cristo, ¿crees que yo puedo? Sí, sí Señor, le decía, sí creo, ok. Y hasta uno le dijo, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero no estoy tan seguro que tengo toda la fe necesaria. Sí. Y Cristo le dijo, pues sea hecho lo que tú dices, ¿verdad? Está el milagro, de ti depende. Para eso Dios nos dio la boca, por eso dice, con la boca se confiesa. Dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Acuérdate, ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿A ti quién te dio la boca? a todos Dios nos dio la boca. Imagínate qué sería de nosotros si no tuviéramos boca. No podemos comer. Lo de Dios le bendiga a cada uno. Amén. Qué lindo. Estoy gozándome con esta serie, ¿verdad? Gracias a Dios. Esperamos que usted también se ha estado gozando. Vamos a inclinar nuestra mirada. Darle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre Santo. Linda palabra que nos ha dado esta mañana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, Padre, a conocer cuando eres tú quien nos está hablando. Ser sensibles a tu espíritu, a tu presencia, Señor. Y ser obedientes a tu llamado, Padre Celestial. Ciertamente has dado ese don en cada corazón que tiene esa habilidad de creerte, de confiar en ti y de caminar en esos pasos, Señor, de obediencia. Padre, yo te pido que ayudes a cada persona que está escuchando, todos los que van a ver esto, los que lo van a compartir. Señor, si algún siervo tuyo está pasando alguna dificultad, intervenga, Señor, tu poder ahí en este momento, Padre. Nos unimos ahora mismo en el nombre de Jesús para derrumbar toda hora del enemigo, romper toda cadena, en el nombre poderoso de Jesús, declarando que tu reino, Señor, es sobre todo reino, Padre Santo, y que siga adelante tu iglesia, que siga adelante tu obra, ahora y siempre. Y danos ese privilegio de ser usados en tus manos, Señor. Sí, Señor. De tener esa honra, Padre, ese privilegio, Señor, de caminar en tu llamado y en lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Qué gran honor tenemos, Padre. Y que toda excusa sea cancelada en el nombre de Jesús, Señor, para poder hacer tu voluntad en esta tierra, Padre. No esperando siempre la noticia, sino provocando noticias, trayendo las buenas nuevas de salvación a todo ser humano por el cual ya diste tu vida. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Y también si hay alguien allá que quiere conectarse, quiere ser parte de esta familia tan preciosa del reino del Señor, solo repite estas palabras con nosotros. Padre Celestial,
reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Con mi boca yo confieso Amén. que soy pecador y con mi corazón yo creo que Cristo Amén. es mi Salvador. Gracias, Amén. Padre Santo. Comunícate con nosotros, ¿verdad? Pídele al Señor Jesucristo que sea entronado en tu corazón, que sea escrito tu nombre en el libro de la vida, que a partir de ahora Él dirija todas tus obras, todas tus palabras en el nombre de Aleluya, Jesús. gloria a Papá, Dios. da Amén. un privilegio, Amén, amén, ¿verdad? amén. Tener Bendiciones. este tiempo tan especial con Gloria a ustedes. Dios. Y por supuesto recuerden Amén, que amén, siempre, ¿verdad? Pueden ustedes, ¿verdad? Encontrarnos en diferentes lugares donde nosotros estamos disponibles ahí en apechurchdallas.org. Parece que le puse a donde no es, apedallas.org, en línea 24 horas al día, 7 días a la semana, y en todos estos lugares también. Y recuerde, por supuesto, siempre el horario, y nuestros pastores estarán con ustedes en la tarde también, ¿verdad? Bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima. Amén, Que tengan amén. preciosa Amén. semana.